En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de parte de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, celebra la Iglesia hoy la memoria de San Juan Pablo II, Papa. Y antes de celebrar estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, rico en misericordia, que has querido que San Juan Pablo II, Papa, guiara a toda tu Iglesia, te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones a la gracia salvadora de Cristo, único Redentor del hombre. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que, conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su Espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. A Él, que, con su poder que actúa eficazmente en nosotros, puede hacer infinitamente más de lo que le pedimos o entendemos. Le sea dada la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. El alma, la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo escogido por suyo. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que le temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Aleluya.
hermanar a Cristo y vivir unido a Él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que hay en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Seguimos leyendo la lectura de la carta de Pablo a los Efesios, y así como ayer nos invitaba el apóstol a ese encuentro íntimo con el Señor, un encuentro íntimo que se da casi siempre a través de la gracia. Por eso él habla constantemente en esta carta a los Efesios de la distribución de la gracia de Dios, se realiza en la oración. Por eso al final yo los invitaba a ustedes a tener siempre ese momento especial de oración con Dios cada día. Que no sea solo los que vienen a misa el momento de la misa. Es bueno, pero hace falta un momento de oración personal con el Señor. Y hoy el apóstol Pablo cae de rodillas, como dice: me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Y está pidiéndole al Señor Jesús, a Cristo Jesús, que fortalezca interiormente su vida. Y habla de estas condiciones físicas y matemáticas que conoce el apóstol, que no tienen que ver directamente con la vida espiritual, pero él las adapta de una manera maravillosa cuando habla que estamos arraigados. Arraigados significa con raíces profundas, y cimentados, cimentación significa una profundidad de cemento sólida. Para construir un edificio grande hace falta, no sé, en albañilería y construcción se le dice abrir los huecos y poner dados, que son la base de lo que será después el edificio. Habla de que la fe nuestra está arraigada y cimentada en el amor, para que nosotros podamos comprender, y aquí vienen los conceptos físicos, para que podamos comprender y experimentar la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. ¿Dónde se puede experimentar estas 4 condiciones básicas? En la relación personal, sobre todo cimentada y arraigada en la oración que tú y yo debemos hacer. Digo debemos porque no todo el mundo reza. Incluso los cristianos que van a misa muchas veces no rezan. Muchas veces los que reciben la comunión no rezan. Al menos no rezamos como el Señor quiere, como el Señor pide. No estamos hablando de una oración de niños pequeñitos que aprendemos a decirle a Dios papá, papá Dios, papacito, y que le rezamos el Padre Nuestro, Ave María y Gloria. A veces esa es la única oración que mucha gente eleva, pero cuando conocemos esta anchura, profundidad, altura, esta dimensión del amor de Dios, esa misma dimensión nos empuja, nos invita a una relación filial con Dios más profunda, arraigada y cimentada. Es decir, que mi oración está llamada cada día a perfeccionarse más, para encontrar allí, en esa altura, anchura, profundidad y longitud, la presencia real
de Dios en mi vida. Y a eso le llamamos relación personal con Dios. El Señor Jesús hablando de esto, pero tratando de que no estemos buscándolo a Él a nivel aéreo, habla entonces hoy de esta realidad humana. He venido a traer fuego a la tierra. ¿Y cuánto desearía que ardiera ya? Que estuviera ya ardiendo. Y aquí nos desconcierta cuando dice, ¿piensan que he venido a traer paz? No, sino división, guerra. Fuego ha venido a traer en el amor de Dios. Pero ¿por qué dice Jesús, si es un hombre que incluso nos invita a nosotros, nos saluda después de su muerte y resurrección con el don de la paz esté con ustedes? No entiendo, puede decir mucha gente, ¿por qué Cristo dice que ahora viene a traer división y guerra y no paz? Significa que toda esta altura, esta dimensión, esta profundidad, esta longitud del amor de Dios en la relación personal no se da por generación espontánea, se da a través de muchas batallas que cuando uno se mete en la oración tiene que realizar. Batallas a nivel personal con Dios. Primero, luchando contra nosotros mismos, contra nuestros pecados, fragilidades, flaquezas, poniéndolas en sus manos, pero luchando para vencerlas. Y ahí se debate entonces en nuestro corazón de creyentes una guerra. Pero una guerra que también se lleva a plano familiar. Por eso dice, en la familia estarán divididos entre 5, 2 contra 3. La hija contra la madre contra la hija. Así es la vida, así lo podemos experimentar nosotros. De una manera que para poder encontrar esa paz de Dios, la paz verdadera, no la pacificidad, que es ausencia de discusión, de guerra, cuando hay todavía problemas que solucionar. El Señor quiere que nos enfrentemos en la batalla de la fe. Y esa batalla de la fe tiene un terreno específico, el terreno de la oración y el terreno de tu propia existencia. Nuestra propia vida es el terreno diario, constante, en el que se debate esta relación con el Señor, donde estoy luchando yo contra mí mismo, no contra los demás, no una guerra contra todos, sino donde en mí mismo cohabita esa paz que Él quiere para mí, pero que yo tengo que alcanzarla en la lucha diaria del vencerme a mí mismo, empezando por los pecados y limitaciones, pero también en el terreno ético, en el terreno moral, donde muchas veces por pensar de una manera se crea un espacio que no es muy amistoso, que digamos. Entonces el Señor nos invita a nosotros a buscarlo a Él, a poner en nosotros ese corazón en el que arda el amor de Dios y en el que podamos descubrir esa altura, profundidad, anchura, esa dimensión del amor de Dios a la que nos invita el apóstol Pablo. Lo que descubrió Juan Pablo II durante sus muchos años de papa, visitando 129 países, siendo una de las personalidades más influyentes del siglo XX, viviendo auténticamente su ministerio, buscándose guerras y tratando de apaciguar otras batallas donde el amor de Dios venciera. Es el ejemplo que la Iglesia nos pone hoy frente a este gran papa del siglo XX, Juan Pablo II, que muchos seguramente habremos visto de cerca y habremos escuchado muy ardientemente su convencimiento del amor de Dios a través de la firmeza de sus palabras, a través de la vocación que él mostraba, a través de la cantidad de santos y beatos que elevó a los altares, como muestra de que la santidad está más cerca de nosotros que lo que podemos imaginarnos. Pues a este gran santo, San Juan Pablo II, nos encomendamos hoy. Que así sea. Presentamos nuestras súplicas y necesidades al Señor. Pidamos por la Iglesia para que, fiel al mandato apostólico, continúe proclamando esta anchura, profundidad del amor de Dios. Roguemos al Señor. Por el Papa Francisco y sus intenciones para este mes de octubre, mes del Santo Rosario, roguemos al Señor. Por los que sufren, enfermos, presos, marginados, los tristes y angustiados, roguemos al Señor. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas en nuestra diócesis de Brooklyn, roguemos al Señor. Por nuestras intenciones, las intenciones que presentamos en el templo al Señor frente a su real presencia,
Roguemos al Señor. Y por ti y por mí, para que probemos en la oración personal diariamente esta anchura, profundidad, altura, esta dimensión del amor eterno de Dios y de su caridad. Roguemos al Señor. Acoge, Padre bueno, estas súplicas y las que ponemos en tus manos y en tu corazón. Te las presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que en esta festividad de San Juan Pablo II nos aproveche esta ofrenda, por cuya inmolación quisiste que se perdonen los pecados del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia con formas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Pablo II y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz. Dichosos tú y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Juntos comemos el pan que nos regala, Señor, el pan que tu cuerpo es, tu gran entrega de amor. Juntos comemos el pan
Oremos. Señor Dios, que la eficacia de los dones recibidos en esta festividad de San Juan Pablo II produzca su efecto en nosotros para que nos sirvan de ayuda en nuestra vida mortal y nos obtengan el gozo de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Recordamos que en noviembre, el día 2 de noviembre, el lunes, tendremos la conmemoración de los fieles difuntos aquí en la iglesia de San José a las 7 de la noche. A partir de ese día, 2 de noviembre, pueden traer los cuadros o fotos de sus familiares queridos difuntos. Los vamos a dejar aquí durante el mes de noviembre en los altares laterales para orar por ellos en cada misa. Pero el 2 de noviembre, conmemoración de los fieles difuntos, tendremos la misa aquí en la concatedral de San José a las 7 de la noche. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Que pasen feliz día.